Sí, Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Ah? Larguísimo. ¿Ah? Estos son de los muchos regalos que me deja mi amigo. ¿Quién se anima a leerlo? Dale, Fernando. Sí, sí, lean con atención, porque algunos acá leen el yerno de su salvación, pero no es así. ¿Ah? Hay algunos que dicen amén, pero no es el yerno, es el yelmo. ¿Ah? Eh, el casco de su salvación. Y es interesante lo que pasaba por la cabeza del apóstol, lo que Dios le estaba dándole al apóstol para escribir, porque estaba contemplando al soldado romano vestido, sí, equipado, ¿no? Aunque estaba ahí de guardia en la cárcel, pero estaba equipado, y empieza a contemplar el casco. Y hoy vamos a estar hablando, si nos da el tiempo, del casco y de la espada, pero el apóstol estaba mirándolo y dice, bueno, como hijo de Dios tenemos que ponernos el casco de la salvación. Y cuando me puse a estudiar esto, cada comentarista agarraba por un lado diferente. Y dije, Señor, ¿para qué lado agarro? Pero el apóstol acá, cuando estaba pensando, dice, el casco de la salvación, no está hablando en sí mismo de la salvación en sí misma, sino que no estaba hablando de la salvación pasada, no está hablando de la salvación presente, sino está hablando de la salvación futura. Por eso dice, póngase el casco de la salvación. ¿Y qué tiene que ver con esto? Salvación futura. Y el apóstol dice, bueno, las grandes batallas que ustedes van a tener que pelear están en la cabecita. Es ahí donde el enemigo empieza a ganar terreno y quiere ganar terreno, porque si llega a entrar en nuestra cabeza, empieza a destruir nuestra vida como hijo de Dios. Y empieza a arrebatarnos cosas. Y nos arrebata el disfrute de la vida cristiana, nos arrebata el gozo, nos arrebata. ¿Por qué? Porque empieza a trabajar en nuestra cabeza. Y el apóstol dice, gente, pónganse el casco de la salvación. ¿Sabe cómo tendría que ser acá? El casco de la esperanza que tienen debido a su salvación. Pero le quedaba medio largo el apóstol, entonces resumió todo diciendo el casco de la salvación. ¿Tá? El casco de la esperanza que ustedes tienen por causa de la salvación. Y dice, peleen la batalla de su mente, cautivando todo en base a la esperanza que tienen. Pero, ¿qué querés decir con esto? En nuestra mente el enemigo pelea batallas. Y te pone el pensamiento, ¿cómo? Si sos un hijo de Dios, ¿por qué te pasan estas cosas? Si estás sirviendo a Dios con todo, ¿por qué te pasan estas cosas? ¿Por qué tenés que sufrir? ¿Por qué a veces no llegas a fin de mes si vos estás sirviendo? ¿Por qué no llegas a fin de mes si vos ofrendaste? Y empieza a darse esas batallas en la mente. Dice, pero si sos un hijo de Dios, ¿por qué tenés que luchar tanto con el pecado? ¿Por qué tenés esos conflictos? No, vos no sos hijo de Dios. Y se instala esa. O a nadie le pasa. Soy el único marciano que me pasan estas cosas. ¿Eh? Y se empieza a instalar esas cosas. Y el enemigo empieza a decir, pero mirá, Dios no te ama. Pues si te amara, ¿por qué te deja sufrir? Si te amara, ¿por qué te deja pasar por la enfermedad? Dios no te ama, ¿cómo vas a perder un ser querido? Porque si te amara lo hubiese salvado. ¿Cuántas veces tenemos que... Satanás siembra esa semilla en nuestra cabeza? ¿Cuántas veces tenemos que luchar con el pecado y llegamos a ese cansancio de decir, como dijo el apóstol, ¿quién me librará de qué? ¿Y qué le pasaba al apóstol? ¿Se levantó en un mal día? ¿Eh? ¿Se levantó revirado con el pie izquierdo? No, porque la lucha con el pecado llega un momento que nos desgasta. Y el apóstol dice, piensen en la futura, en la esperanza que tienen, en la salvación futura, de que el sufrimiento no va a ser para siempre. La lucha con el pecado no va a ser para siempre. Un día se va a terminar. Qué bueno. Qué bueno que un día se va a terminar. Porque está difícil pelear con Leonel todos los días.
Está muy difícil. Y el sufrimiento se va a terminar. Porque tenemos una esperanza de una salvación futura donde este cuerpo un día va a ser transformado. Y voy a ser un nuevo Leonel sin una vieja naturaleza. Y que esta lucha con el pecado no va a ser para siempre. Que el sufrimiento no va a ser para siempre. Un día se va a terminar. ¿Por qué? Porque gracias a la salvación que tenemos en Cristo, un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y ahí si hay sufrimiento, gloria a Dios. No hay sufrimiento. Y el apóstol está diciendo, bueno, combatan esos pensamientos con la esperanza de su salvación, con todo lo que implica el paquete de la salvación, porque la salvación implica muchas cosas. Y puedo disfrutar de muchas cosas gracias a que Cristo me salvó. Y esas cosas las tengo que usar para combatir los pensamientos que Satanás va instalando en mi cabeza. Y tengo que usar esas cosas. ¿Y saben por qué muchas veces perdemos la batalla de la mente? Porque estamos tan ocupados con las cosas de este mundo. Con la cabecita acá, que nos olvidamos de las cosas futuras, las cosas, las promesas que Dios me dio, de la salvación que voy a tener y de la esperanza que tengo. Si a un cristiano le saca la esperanza que tiene, nada. ¿Y qué crees que el enemigo va a sabotear? La esperanza. Te va a dejar sin esperanza, porque si te deja sin esperanza, anula tu vida cristiana. Te anula. Y no hay nada mejor para él que un cristiano anulado. Es como la cuchara, no le hace nada. Ni pincha ni corta, no le molesta. Por eso va a querer sabotear tu esperanza. Por eso te está diciendo, bueno, cubre tu cabeza. Protege tu cabeza de los ataques de Satanás, de los pensamientos que va a poner, con la esperanza de la salvación. ¿Cuántas veces perdemos de vista la salvación, hermano? La esperanza. ¿Cuántas veces estamos desesperanzados? ¿Cuántas veces las circunstancias nos mueven el piso de tal forma que hasta parece que damos lástima? Y lo digo con mucho respeto, hermano. ¿Cuántas veces se nos mueve el piso y el enemigo gana las batallas de la mente y nos lleva a vivir vidas mediocres como hijos de Dios porque perdimos la esperanza que tenemos en Cristo? Porque nos ganó la batalla de la mente, porque logró instalar pensamientos que son mentiras, que las creímos, que las adoptamos y las apropiamos, cuando Dios en realidad me dice otra cosa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces perdemos las batallas de la mente? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces le creemos a Satanás? ¿Y sabe que estamos diciendo cada vez que le creemos a Satanás? Le estamos diciendo a Dios mentiroso. Le estamos diciendo a Dios mentiroso. Y dejamos que esos pensamientos se instalen. Y los abrigamos. Y los creemos. Y los vivimos. Porque perdimos la esperanza. Perdimos de vista todo lo que lleva a mi salvación. Y vuelvo a decir, el apóstol estaba mirando y hablando de la salvación futura. Y de lo que implica esa salvación. Y muchas veces nosotros estamos tan ocupados, tan enredados con las cosas de este mundo, que nos olvidamos de las cosas venideras. De las cosas que están por venir, que ya son nuestras, porque Dios las prometió, y si Dios las prometió son, pero nos olvidamos de esas cosas. ¿Cuántos de nosotros vivimos día a día pensando en la venida de Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos nuestra mente y nuestro corazón puesto en las cosas venideras?
Qué distinto, hermano, cuando nosotros tenemos la cabecita ocupada de las cosas que van a venir, porque las cosas que pasamos acá no nos pegan tanto. Y no importa el sufrimiento que tengas que pasar, porque vos sabes que un día va a terminar. Y que un día vas a estar en la presencia de Dios donde ya no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay dificultades. Y ahí llegamos a fin de mes. Ah, no. Pero el enemigo instala un pensamiento en nuestra mente y nosotros los abrigamos, los creemos. Y a veces los transmitimos. ¿Y sabes cuándo pasa eso? Cuando nos sacamos el casco de la esperanza. ¿Saben que el casco en realidad cumplía la función de proteger al soldado de, del soldado que venía a caballo? Porque el soldado que venía a caballo, caballería creo que, ¿no? Venía con una espada que medía 1 metro y era largo y tenía un golpe. Dice que se han encontrado cráneos partidos a la mitad por ese tipo de espadas. Entonces, era un golpe directo. Ahora, los pensamientos que Satanás instala en nuestra cabeza son golpes directos que apunta a romper todo en nuestra cabeza y hacernos dudar de Dios, y hacernos dudar de su palabra, y hacernos dudar de lo que Dios dice. Pero si tenemos el casco de la esperanza, uno puede llegar a decir, por más que vos digas esto, Dios dice esto. Y yo sé que es lo que me espera, y yo sé lo que viene, y yo sé lo que está por venir. Y le creo a Dios. Hay muchos hijos de Dios que no le creen a Dios. Que no le creen. Y muchos abren los ojos diciendo, ¿cómo? Sí. Habemos muchos que no le creemos a Dios. Cuando vivimos una forma distinta a lo que Dios dice, no le estamos creyendo a Dios. Ahora, ¿por qué llegamos, siendo hijos de Dios, conociendo una salvación tan preciosa, a vivir de una forma que es distinta a la que Dios dice? ¿Por qué llegamos a eso? Porque el enemigo instaló en mi cabecita cosas que no deberían estar. Porque dejamos entrar cosas en nuestra vida, en nuestra cabeza, que no deberían estar, y las tenemos, y las creemos. Y ahí empiezan los problemas de depresión, problemas de inseguridad, problemas de autoestima, porque se metieron cosas. Y sabe que el enemigo, cuando mete algo en mi cabeza, es para minar mi cabeza, es para destruir, para dañar, para lastimar. Sin embargo, cuando yo pienso en lo que está por venir, tengo una esperanza de gloria. Tengo una esperanza de que tengo un Dios vivo, que cumple su palabra y que su palabra es real. Y que sin importar lo que Satanás quiera meter en mi cabeza, yo le creo a Dios porque lo que Dios dice es verdad. Pero ¿cuántas veces dejamos entrar cosas que no? Y el apóstol nos está diciendo, póngase el casco de la salvación, el casco de la esperanza, el casco de la plena seguridad que me trae saberme que soy hijo de Dios y que Dios es fiel y que tengo una esperanza bendita que va más allá que esta tierra, que está en la presencia de Dios y que me espera un lugar donde no hay dolor, no hay sufrimiento, pero tengo que creerle a Dios. Ahora, estamos hablando de casco de la salvación. ¿Cuál es la otra cosa que menciona? La espada. Cuando habla de espada ahí, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Eh? Un arma. ¿Pero qué tipo de espada?
Porque hay varios tipos de espada, ¿no? Generalmente uno se imagina la espada que era de 1 metro y algo, como la que se ve siempre, como la que tenía Goliat. Pero en realidad es una daga, es chiquita. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La espada que tenía 1 metro era una espada de ataque, ¿sí? Cuando vos ibas a atacar. Ahora, la otra era como de defensa personal. Era para cuerpo a cuerpo, para una pelea cariñosa, de muchos abrazos, ¿no? Y tenía un golpe letal por su forma, por su forma. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué el apóstol estaba pensando en esto? Por lo letal, por lo eficiente que era ese tipo de espada. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo de uso de esa espada, ¿se acuerdan? De un rey que era un poquito de pasado de peso y que dice que le entró hasta la mano cuando lo mataron. ¿Se acuerdan de ese? Ah, ¿se acuerdan de ese rey? Después lo presentamos. Eh, sí, tenía Mago. ¿Ah? Y era ese tipo de espadita. Y cuando dice que lo pinchas, dice que entró tanto el arma que se hasta la mano entró. Y es eso. Ahora, cuando el apóstol está pensando en el uso de ese tipo de armamento, está pensando en la palabra de Dios. Ahora, un ejemplo del uso de la palabra, de ese tipo de espada, de palabra, fue como fue el Señor con Satanás, cuando el Señor era tentado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Usó la palabra, le dijo, Cristo está. Ahora, el apóstol está asociando eso con la palabra de Dios y el uso, la eficiencia de la palabra de Dios. Dice la palabra que es como espada, que dice que penetra a lo más profundo. ¿No? Y está hablando de eso, del uso de la palabra de Dios para combatir el ataque de Satanás. Ahora, el soldado que tenía que tener el arma encima, ¿no? La espada. Si no tiene la espada, no le iba a poder usar. Ahora, yo no te estoy diciendo que te dejes andar con la Biblia encima. Pues andar solo con la Biblia encima no te va a servir de nada. Tienes que conocer la palabra de Dios para usarla en el momento oportuno. ¿Sí? Para combatir la tentación. No va a venir un ángel y te va a decir, decirle tal cosa. Te lo va a decir al lado del oído, decirle tal cosa que con esto lo matás. ¿Ah? Con esto lo desarmás. No va a venir. Uno, como hijo de Dios, tiene que ser conocedor de la palabra de Dios. Y ese es el gran problema de la iglesia. Le tiene alergia a la palabra de Dios. Le tiene alergia. Le cuesta leer la palabra de Dios, le cuesta aprenderse la palabra. Y el Señor no fue y abrió la Biblia y dijo, por acá estaba. Le dijo, escrito está y se lo dijo de qué. Ah, pero es el Señor. Él se la sabía toda. Es saberse la palabra de Dios para usarla en el momento oportuno. No vas a estar usando la concordancia para decir, a ver qué texto hay para esto. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra. Cada uno de nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. No, decir, pastor, defiéndame porque estoy siendo tentado. Use un versículo. Cada uno de nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que estar empapados de la palabra de Dios para usarla en el momento oportuno. Cada uno de nosotros. No hay nadie que esté exonerado de conocer la palabra de Dios.
Y no es si ustedes quieren, si le parece bien, si tienen ganas, conozcan la palabra de Dios. Es una orden. Así como el soldado tenía la obligación de andar con la espada siempre, nosotros tenemos la obligación divina de conocer la palabra de Dios, de conocerla. Y no solo conocerla, de poder interpretarla como tiene que ser interpretada. Porque a veces nos aprendemos versículos de memoria, que no sabemos lo que quieren decir. Mencionamos pasajes bíblicos que no los entendemos. Y a veces vemos algunas aplicaciones y uno dice, por ahí no es. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Gente, ¿cuánto tiempo invertimos en otras cosas? ¿Cuánto tiempo invertimos en conocer temas que nos interesan? ¿Ah? Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo invertís en conocer la palabra de Dios? ¿Vos creés que vas a prevalecer frente a las tentaciones sin conocer la palabra de Dios? ¿Vos pensás que te vas a mantener firme sin caer, sin pecar, desconociendo la palabra de Dios? ¿Estás convencido de eso? Porque si estás convencido, déjame abrirte los ojos, no va a pasar eso. En desconocimiento de la palabra de Dios, es todo lo contrario a una vida de santidad. Ahora, Dios me pide que viva qué clase de vida. Una vida de santidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesito tener para vivir una vida de santidad? Compro en la farmacia un sachet instantáneo de santidad. Necesito dos cosas. Al Señor de la palabra y la palabra de Dios. Necesito al Señor de la palabra y la palabra de Dios. O puedo tener la palabra, y si no tengo al Señor de la palabra, tampoco me sirve mucho. Y acá me están soplando, aplicarla. Porque es el Espíritu Santo el que usa la palabra. Porque la palabra en sí misma tiene poder. Pregunta cauciosa. ¿No? Como algunos la dejan abierta en la mesa de luz para ver si. Capaz que tiene la esperanza que salte las letras y se le entre por la orejita. No, lo que le hace eficiente la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo. Lo que usa la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Un ejemplo, ¿qué me convence de pecado? El Espíritu. ¿Qué usa el Espíritu? La palabra. Un ejemplo claro de eso. Yo necesito al Señor de la palabra y necesito la palabra. Y necesito tener esa comunión con Dios. Y estamos viviendo tiempo donde la iglesia tiene problemas con estas cosas. Es triste, como me comentaba Virginia hoy, que hay iglesias donde la gente se queja por la cantidad de estudios bíblicos. Se queja por los discipulados, le cuesta ir a los discipulados. Le cuesta tener momentos de estudio bíblico. Sé que debe ser para que termine. Le cuesta tener su devocional, hermano. Si hiciéramos una encuesta de cuántos acá hacen el devocional todos los días, te estoy hablando del devocional. No te estoy hablando de un estudio bíblico, te estoy hablando de un devocional. ¿Cuántos podrían decir que lo hacen todos los días?
Y ¿saben qué? Me sorprendería con el resultado. Estoy hablando del devocional. Si yo pregunto, ¿cuántos destinan un tiempo al estudio de la palabra? Ahí apagamos las luces y nos vamos. ¿Ah? Y no quiero ser agresivo, y no lo tomen así, pero es una realidad. Es una realidad. Invertimos tiempo en muchas cosas, pero no en estudiar la palabra. Y nos pasamos horas frente a las pantallas, pero no invertimos tiempo en conocer la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque para cuando servimos a Dios, siempre tenemos que usar la palabra. Siempre. En lo que estemos haciendo, tenemos que hacer uso de la palabra. Y el Espíritu Santo es el que usa la palabra. Pero si yo no tengo la palabra de Dios en mi vida, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Nada. No tiene nada para usar. Y queremos servir a Dios. ¿Saben qué? Desconociendo la palabra de Dios. Queremos hacer diferentes cosas para Dios sin conocer la palabra de Dios. Y es triste que en la iglesia esté pasando esto. Y estamos hablando de lo obvio, ¿no? Estamos hablando de lo obvio. Que si alguien dice que ama a Dios y que sigue a Dios, tiene que conocer su palabra. No hay vuelta. Si decís que amás a Dios, tienes que conocer su palabra. Hermano, si tú no inviertes tiempo en conocer la palabra de Dios, tú no estás ni siguiendo a Dios ni amando a Dios. Suena fuerte, pero es real. Tenemos que tomar conciencia como pueblo de Dios. Tenemos que tomar conciencia. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y me podés decir, no, pero yo solo barro la iglesia. Me dedico a limpiar los vidrios. No importa, tienes que conocer la palabra de Dios igual. Porque para limpiar un vidrio, para barrer, tú tienes que glorificar a Dios. Y para glorificar a Dios tienes que tener comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios necesitas de la palabra de Dios. Hermano, es inevitable. Y me gustaría que hoy te fuera con el desafío de replantearte y analizarte delante de Dios cuánto es el tiempo que inviertes en conocer la palabra de Dios. Me gustaría que hicieras un cuadrito, una planilla, y pusieras el tiempo que inviertes en la pantalla, el tiempo que inviertes en dormir, ¿ah? El tiempo que invierte en hacer deporte, el tiempo que las diferentes actividades. Y pon también el tiempo que usas para estudiar la palabra de Dios. Y en una semana hacelo y haz el balance de cuántas horas usaste para conocer a Dios. Y ahí te vas a dar cuenta por qué Dios es un gran desconocido en tu vida. ¿Por qué Dios es un gran desconocido en tu vida? Queremos vivir vida de santidad sin conocer la palabra de Dios. Imposible. La palabra de Dios es la herramienta que tenemos para defendernos contra el enemigo. Sin palabra de Dios no tenemos espada. ¿Se imagina un soldado romano yendo a la batalla sin la espada? ¿Se lo imaginan? ¿Cuánto tiempo podía vivir sin la espada en un combate? Hasta que se cruce con el primer rival. Y eso es lo que hacemos.
salimos en un mundo complicado, un mundo que para nada ama a los cristianos, en una sociedad que repudia a los hijos de Dios, salimos sin comunión con el Señor. Y enfrentamos al enemigo. Y queremos vencer las tentaciones sin comunión con Dios. Y sabes que no vas a vencer nada. Vas a caer y vas a pecar cada vez que sos tentado. Por eso, hermano, quiero ir terminando por acá. Y es importante que tengamos estas dos cosas presentes. Porque estas dos cosas nos ayudan a vivir en santidad. Tener la cabeza pensando en la esperanza, ¿sí? Y combatiendo todos los pensamientos en cuanto a la esperanza y combatiendo contra las cosas que Satanás instala en nuestra cabeza. Pero también de armarnos con la espada y la palabra de Dios para hacer como cuando el Señor hizo cuando era tentado, escrito está. Y hermano, miren que hay ataque del enemigo. Y no son obvios. Porque muchas veces abrazamos mentiras disfrazadas de verdades bíblicas por desconocer la palabra de Dios. Y saben que hay mucha mentira en la vuelta. Parece tan espirituales, tan bíblicas, pero no lo son. Y dejamos que la mentira se instale en nuestros corazones y en nuestra vida por desconocer la palabra de Dios. Por desconocer la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, somos un soldado sin espada. Somos un soldado sin espada. Si ignoramos la esperanza que tenemos, somos un soldado sin casco. Y un soldado sin casco y sin espada está en el horno. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Toda. No hay ninguna pieza que sobre. No hay una sola pieza que sobre. Tenemos que equiparnos todo. El apóstol miraba al soldado y lo estaba viendo equipado. No estaba el soldado con el casco debajo del brazo, porque le pesaba. Lo tenía puesto. Y cuando el apóstol miraba, veía un soldado perfectamente equipado. Ahora, como hijo de Dios, tú tienes que tener toda la armadura de Dios puesta. Cada pieza tiene un propósito. No podemos estar equipados a medias. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Hermanos, despertemos y tomemos conciencia que como pueblo de Dios necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Que requiere un esfuerzo? Sí. ¿Que hay que sacrificar cosas? Sí. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Oramos para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra. Y realmente, Padre, queremos que tú sigas trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a estar equipados con toda la armadura, Señor, para combatir contra el enemigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo y gracias porque podemos estar confiados en que tu palabra es verdad y podemos estar confiados en que lo que tú nos dices es así. Señor, ayúdanos a vencer contra las mentiras del enemigo. Danos el valor para conocer tu palabra, para conocerte a ti a través de tu palabra, para permanecer en santidad y en pureza, como tú esperas que tu pueblo viva. Te damos las gracias, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre, Señor Jesús. Amén y amén.